Con una participación cercana al 18% del total de la población habilitada para ejercer su derecho al voto, Andrés Manuel López Obrador obtuvo al menos 15 millones de sufragios que avalan su continuidad como presidente de México. Aproximadamente 75 millones de personas no acudieron a la cita electoral. Durante mucho tiempo, siglos, se pensó que la política era asunto de los políticos, que el pueblo no existía. Y ahora estamos en una etapa nueva, no solo de democracia representativa, sino de democracia participativa. Los titulares de la prensa mexicana parecieran sostener un debate sobre quién ganó o perdió en la consulta de este domingo. Los optimistas con los resultados del referéndum comparten las declaraciones de AMLO y califican al proceso como un éxito total. Resaltan que López logró más votos que los obtenidos por candidatos o partidos de oposición en contiendas anteriores. Hubiera sido muy bueno que generaciones de mexicanos que padecieron gobiernos corruptos y autoritarios hubieran tenido esta herramienta de sacar del poder a los presidentes. Eso por una parte, y por el otro, sin duda, no podemos dejar de reconocer que quienes participaron, ahí están los datos, 90% de los participantes dijeron que continúe el presidente. Es también un acto de respaldo. El problema radica en que las consultas de revocación de mandato son una revocación, no una ratificación como el partido del presidente López Obrador lo estuvo proponiendo todos los meses anteriores. AMLO reconoce haber sumado menos votos que los alcanzados en 2018 cuando ganó la elección presidencial gracias a más de 30 millones de papeletas a su favor, pero afirmó que la baja participación fue producto de lo que llamó un boicot por parte del Instituto Nacional Electoral. De entrada, la autoridad electoral decidió colocar la tercera parte de casillas frente a un proceso electoral federal normal en México. Esto implicó que muchos mexicanos tuvieron que manejar por mucho tiempo para llegar a las casillas, y hay que imaginar lo que sucedió en zonas rurales. Mexicanos y mexicanas que tuvieron que caminar horas para llegar a otro municipio y sufragar. Entonces, hay un tema de acceso al voto, sin duda. Entonces, vuelve incomparable el ejercicio de 2018, en donde hubo el 100% de casillas, es decir, el despliegue de pues un ejercicio electoral frente al 30%. El Instituto Nacional Electoral, como en todas las elecciones que se han organizado en los últimos años, desde que México es un país con una democracia mucho más sólida, ejerció el presupuesto que tenía disponible, reducido, por cierto, en el último presupuesto del año anterior por el propio partido en el gobierno, pero con el presupuesto que tuvo disponible, organizó las elecciones de manera abierta, limpia. Aunque la oposición se negó a participar o a hacer campaña por la opción del no en la consulta, tanto gobierno como adversarios tendrían puntos a evaluar. Opositores aseguraron que la consulta de popular no tiene nada y que todo obedece a una prueba de movilización del partido de gobierno Morena. Entonces yo creo que el presidente y su círculo cercano sí deben estar, si no preocupados, muy atentos, trabajando en que la movilización eventualmente de sus estructuras, que lamentablemente es la forma en la que países como México se ganan las elecciones, pues se fortalezca de aquí con miras a la siguiente elección presidencial, sí, pero también a las elecciones que hay dentro del periodo de aquí al 2024. Bueno, si hubiera sido tal escenario, de entrada diríamos que la oposición tendría motivos por los cuales preocuparse. 15 millones de votos es una base muy importante. Suponiendo, sin conceder que hubiera sido un ejercicio partidista, 15 millones de votos, pues estamos hablando de una plataforma que pone en ventaja al próximo candidato o candidata de Morena en México. La oposición en México no está organizada. A veces hay incluso mayor oposición en figuras de los medios de comunicación, en la prensa, en los analistas, que en los propios partidos. Entonces, los partidos de oposición tendrían que encontrar su propio rumbo, no para ofrecer ganar lo que ha perdido López Obrador, sino para ofrecer
una alternativa de gobierno que sea mucho mejor que lo que tenemos hoy. El mandatario mexicano llegó a la consulta gozando de una aprobación superior a los 57 puntos porcentuales. Para algunos sectores, la iniciativa del revocatorio era innecesaria. Más allá de que se sabía que el resultado sería favorable a López Obrador, hay que tomar en cuenta que incluso pues la ley no es retroactiva y como la ley acaba de entrar en vigor, hubiera sido toda una complejidad jurídica si en su caso hubiera ganado el no y se hubiera cumplido con el 40% de la participación, porque juristas habrían dicho la ley no es retroactiva y López Obrador fue electo por 6 años y además esto aplicaría para el siguiente presidente. Esta es la primera vez que se activa una consulta de revocación de mandato contra un presidente en México y forma parte de las promesas de Andrés Manuel durante su campaña. El mandatario espera que la norma pueda ser aplicada por los gobiernos que vengan, recordando la frase de que el pueblo pone y el pueblo quita. A su vez reiteró que no buscaría la reelección presidencial en 2024. A López Obrador le quedan menos de 3 años en el poder, pero muchas contiendas por librar. La próxima de ellas sería completar las obras prometidas en materia de infraestructura para este sexenio, pero también desde el lado político tiene otros debates que irían incluso más allá de la reforma energética, como por ejemplo modificar la ley electoral, donde pedirá, entre otros puntos, que los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean asignados por elección popular y no por negociaciones políticas o acuerdos internos. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México.